trabajo. ¿Ya? Como en el fondo de introducción para que después ustedes no estén tan perdidos por lo que tengan que buscar, cuando tengan que hacer, ¿no es cierto? ¿Ya? Primero, lo más típico, lo más común y lo más simple, ¿no es cierto?, son las fracturas. ¿Ya? Como dice ahí, una discontinuidad del hueso que se observa radiográficamente como una o varias líneas radiales. Primero, obviamente no tienen por qué saber esto, ¿ya? Y esto es lo que deberían ver en la primera parte de menor, pero lo voy a enseñar. ¿Tenemos claro cómo se dice cuando algo se ve blanco o cuando algo se ve negro en una radiografía? Al revés, al revés. A ver, ¿qué es radio opaco? Algo está claro, algo ¿Cierto? Y radio lúcido es cuando está negro. ¿Ya? ¿Por qué se llama radio lúcido? Porque en el fondo lo que se ve negro es donde el rayo, ¿no es cierto?, no hay un rebote, porque la radiografía básicamente el rayo X, ¿no es cierto?, sale del colimador, ¿ya? Va a chocar con la estructura que yo estoy radiografiando y eso se va a devolver. Todos los rayos que se devuelven, ¿ya?, o que no atraviesan, no atraviesan, quedan marcados como blanco, ¿ya?, radiolúcidos. No. Sí. Y todo lo que sigue y llega, ¿no es cierto?, al chasis es lo que queda como negro. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Perdón, lo negro para lucir. Sí, radio opaco es lo blanco, lo que no atraviesa a la boca. ¿Ya? Entonces, las fracturas, porque hay una discontinuidad del hueso que se observa gráficamente como una o varias líneas radiolúcidas, ¿ya? Porque nosotros podemos tener fracturas simples, ¿ya? Si sería una fractura simple, como tal, ¿en cuántas partes se rompe el hueso? Una. En una. O sea, quedan dos caras. Ya vamos a ver una línea simple, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, tenemos fracturas más complejas, como las fracturas encominutas, cuando tenemos tres fragmentos o más de hueso. Por lo tanto, ahí vamos a ver varias líneas. ¿Ya? Y se observa mejor cuando el haz de rayo X es paralelo al plano de la fractura. ¿Ya? Y esto es importante, aunque esto se ve más en fracturas más pequeñas, en fisuras. Tenemos una fractura así que en el rayo veo que la pata le queda así colgando, claramente eso se va a ver de inmediato en la radiografía. ¿Ya? Pero hay fracturas que podrían no ser visibles hasta 5 a 10 días después de la injuria y se empiezan a ver cuando ocurre, ¿no es cierto?, reabsorción ósea de los osteoclastos. ¿Ya? Si pasando la fisiopatología conmigo, lo de aprender en una fractura, en una remodelación de un proceso de fractura, primero llegan los osteoclastos y se comen todo el hueso que está muerto. ¿Ya? Y después empieza, o llegan los osteoclastos y empiezan a formar, ¿no es cierto?, este huesito muerto. ¿Ya? ¿Qué se ve en la imagen? Ya, primero, lo fácil. ¿Miembro anterior o posterior? Miembro anterior. ¿Dónde se ve la fractura? El metacarpo. Metacarpo. ¿Ya? ¿Cómo se llama la zona? Caña. Caña. ¿Cierto? Bien. ¿Ya? Tenemos ahí, ¿sería una fractura de qué tipo? Expuesta. Expuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una lesión de continuidad en un cierto nivel de la caña. ¿Ya? Bien. ¿Cómo podemos clasificar las fracturas? ¿Ya? Primero tenemos fractura abierta o cerrada. ¿Ya? ¿Cuál sería una fractura abierta? ¿La que vive? Exacto. ¿Cierto? Que hay una lesión de continuidad a nivel de la quilla. Porque para la fractura expuesta es cuando tenemos el hueso. ¿Verdad? Y cerrada, obviamente, cuando no hay ninguna lesión o herida a nivel de la quilla. ¿Ya? Tenemos también fracturas completas o incompletas. ¿Qué significa eso?
¿Qué será una fractura completa? ¿No es cierto? Que falta el hueso de forma completa, valga la redundancia. ¿Ya? Y una fractura incompleta es cuando yo la línea de fractura que voy a ver en la radiografía no doy que atraviese el hueso de manera completa. Fracturas desplazadas y no desplazadas. ¿Qué será eso? Claro, por una parte es que salga del eje o que los cabos de fractura están muy separados. ¿Ya? Ahí también hablamos de una fractura desplazada. ¿Ya? Y la no desplazada es que el hueso en el fondo mantiene entre comillas su eje, ¿ya? Y está relativamente puntito. ¿Ya? Fracturas articulares. Vale la redundancia, como dice su nombre, son fracturas que me afectan, ¿no es cierto?, la articulación. ¿Ya? Fracturas no articulares. Como la tibia. Pero aquí igual puede ser fracturas. Claro. ¿Se acuerdan cuáles son las partes del hueso largo? Ya. ¿Verdad? Bien. ¿Cuál sería la parte articular del hueso? La epífisis, ¿cierto? Por lo tanto, los huesos largos tenemos una epífisis proximal, ¿no es cierto? Y una epífisis distal. Volvemos a la nomenclatura que yo les hablaba de las manos y las patas. Proximal y distal. ¿Ya? Por lo tanto, una fractura a nivel de epífisis va a ser una fractura proporcional de tipo articular, ¿cierto? Ya, y una de diáfisis sería no articular. Siempre va a ser articular, no epífisis. Por lo general sí. Porque las epífisis tienden a ser parte de la articulación sí o sí. Ya. ¿En qué articulación tenemos huesos no largos? Los tarsos, ¿cierto? O tarsos, más fácil, para la muñeca. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo tengo una fractura de un hueso del carpo así completa? Sagital. ¿Qué tipo de fractura sería? Biarticular. Biarticular, ¿cierto? ¿Cuántas articulaciones hay en el carpo? Anatomía. ¿Cuántas articulaciones tengo en el carpo? Tres. ¿Cuántas serían? Metacarpo. Partamos de arriba. Partamos de arriba. ¿Cuáles son los huesos? Primero, por eso. ¿Cuáles son los huesos que me forman la articulación del carpo? De arriba hacia abajo. Pero sí, los huesos. Los huesos. Del carpo. Ya. ¿Qué estaría arriba? Va a ser R. Después vienen todos los huesos del carpo. ¿Y cuáles eran los huesos del carpo? Yo le había dado una nomenclatura, o sea, una mnemotecnia. Rita, era radial, intermedio, cubital, que en verdad es lineal, y el accesorio. ¿Y segunda fila del carpo? Con números. 2, 3 y 4. Bien. Ya. Y después del carpo, ¿qué viene? El metacarpo. ¿Cuál? Tercero. Y Cuarto. y Segundo. segundo. Bien. Ya. Por lo tanto. Sí. Ahí listo, nada. Y cosas súper simples como saber que tengo el orden de los huesos. No entiendo más que eso, por ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué articulaciones tendríamos en el carpo? Tenemos la radio carpiana, intercarpiana y carpo metacarpiana. ¿Ya?
Por lo tanto, si yo tengo una fractura, no ando con si yo tengo una fractura en un carpo radial, los huesos del carpo son huesos cuboidales. Ya porque como se una forma de cubo, ya tienen bordes, ¿no es cierto? Y caras. ¿Ya? Si yo tengo una fractura que me revise completa, de arriba hacia abajo, el carpo radial, ¿ya? Me estaría afectando ¿qué articulaciones? La acabamos de mencionar. ¿Qué articulación? ¿Qué articulaciones? Radio carpo radial, intercarpiano. Ya, una señal intercarpiana y la otra, Carpo radial, la carpo radial. O sea, radio carpal. radio larga. Ya, ahí nos teníamos un ejemplo, ¿no es cierto?, de fractura biarticular. Sagitario, con la Biblia. Después tenemos, ¿no es cierto?, epifisiarias o metafisiarias y diafisiarias, que ya tenemos claro, ¿no es cierto?, cuáles son. Ya, tenemos también las fracturas sagitales, las sagitales de arriba abajo, la transversa, horizontal, ¿no es cierto?, y en espiral. ¿Ya? Y tenemos también las fracturas saltejadas. ¿Cuáles eran o en qué animales se veían las fracturas Jóvenes. saltejadas? Jóvenes. En los animales jóvenes. Tan mal. En fin, para la teoría igual digamos todos. Ya es que yo entiendo bien. Las técnicas quirúrgicas se los va a conocer. Claro, está muy quinto, yo digo en primero. Ya. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, ejemplo en fotos. ¿Ya? Tendríamos aquí una fractura de tipo cerrada. ¿Ya? ¿Dónde estaría la fractura aprox de esta imagen? ¿En qué zona del miembro posterior del caballo? Metatarso. ¿Ah? Metatarso. Ya, tarso. Tarso. Porque ¿dónde se ve como que está la falla? Por eso, ¿qué me sucedió conmigo? Ya. ¿Qué le decía yo en serio? ¿Qué era? ¿Ah? ¿Pero qué les decía yo en serio? Que era súper importante saber, ¿no es cierto?, cómo se ve un caballo normal para yo poder, solamente con la inspección visual, decir, ok, aquí está el problema. Y yo les digo, ¿dónde estaría la fractura? Es en base a que la pata claramente no se ve normal. Si yo comparo las dos, claramente hay una que se ve un quiebre medio raro y la pata se le va para el lado. ¿Ya? Sería aquí, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la fractura podría estar, ¿no es cierto?, a nivel del tarso, pero ¿en qué puesto está ubicado el tarso? Anatomía. Tibia de la Capilla, ¿cierto? Acuérdense que el caballo es femur. Aquí tenemos la rótula, ¿no es cierto?, la rodilla, tibia, peroné, tarso, brazo, caña, nudo, cuartilla. Vamos a tener que repasar también las partes del caballo. ¿Ya? Y la imagen de al lado, ¿no es cierto?, es una fractura de tipo abierto. ¿Ya? ¿En dónde vemos la fractura? ¿En qué parte? cera frontal. Esa es la cara. Sí, en la cabeza. ¿Ya? Y podríamos decir que es como el rehueso nasal y frontal. ¿Ya? ¿Qué problema clínico, qué enfermedad se podría generar en un caballo con este tipo de sí. Algo de medicina. Bien. Micosis, ¿Ah? No, porque son el mismo. Ya. ¿Qué vista sería esta? Esto es No, no es palma.
Dorso palmar. Dorso. A ver, la dorso palmar, el chasis, ¿dónde va? Atrás. Por lo tanto, cuando yo vea la imagen, ¿qué es lo que se va a ver más hacia adelante? La parte de atrás. ¿Qué es lo que va pegado al chasis? ¿Ya? Dorso. Por eso es que yo veo los sesamoides tan bonitos. Ahí. Entonces, esta sería una vista dorso palmar, ¿no es cierto? ¿Qué zona anatómica sería esta? Porque así tendría que presentarlo en el taller. ¿Ya? El nudo. Nudo, ¿no es cierto? Bien, nudo. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaría fracturado? Sesamoide. Un sesamoide, ¿no es cierto? Bien. De transversal. Y este tipo de fractura sería una fractura completa del cuerpo del sesamoide. ¿Ya? Cuando veamos nudo, porque obviamente ahí vamos a ver las partes, ¿no es cierto?, del sesamoide y la idea es que ustedes cuando tengan que presentar el taller de nudo y hablen de fracturas de sesamoide, ¿no es cierto?, digan, las fracturas de sesamoide pueden ser apicales, de cuerpo, de base, axiales o abaxiales. Y ojalá que muestren imágenes, aunque sea un esquema. Si no encuentran una radiografía como tal, pero sí lo esquema, tengo que presentar el esquema. ¿Ya? Pero la idea es que quede claro visualmente cuál es la lesión, dónde está. ¿Ya? Y en la de al lado es una fractura de tipo incompleto. ¿Ya? Si les digo que zona anatómica sería esta, yo creo que es imposible que me digan, porque solamente tienen Pero podría ser metacarpo. fallo. ¿Ya? Podría ser metacarpo. ¿Ah? Podría ser metacarpo. Correcto. Es metacarpo. Es cáncer. ¿Ya? ¿Se ve la línea de fractura? Sí. ¿Será completa? No. ¿Ya? Y llega hasta acá. ¿Ya? Estas son las famosas fracturas. Bueno, las fracturas verticales son más cortas. ¿Ya? Y sería la vertical. ¿Ya? ¿Claros aquí? Bien. Ya. Fracturas desplazadas. ¿Qué hueso aquí estaría fracturado? Miren toda la imagen. Puede ser tibia. Tibia. Primero, ¿sería el miembro anterior o posterior? No veo el accesorio. Se ve el accesorio. Anterior. Anterior. ¿Cierto? Entonces, radio. Raro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo voy a hacer. Sí, claro. Por eso sé, como logro pensar que esto es campo, sé que está raro. Radio. ¿Ya? Y esta sería entonces una fractura de tipo desplazada. ¿Ya? Y además es una fractura conminuta. Sí. ¿Por qué es conminuta? Un pequeño fragmento ahí. Porque hay además pedacitos más pequeños. ¿Ya? Fíjense que se pierde el eje del hueso. ¿Ya? Quedó como así. Y la del lado. No desplazado. Vista. Ya, pues, ¿cómo se llama esta vista? Dorso más Dorso palmar. Dorso palmar. ¿Qué zona anatómica? ¿Qué zona anatómica sería? metacarpo. Nudo. No, ¿No es cierto? ¿Dónde está la fractura? no, metacarpo. En el sesamoide y también en No, no, el sesamoide. esta línea que se ve aquí, ¿no es cierto? Y ese es el problema de la radiografía. Que yo puedo ver superposiciones. O sea, los sesamoides aquí están superpuestos del metacarpiano. ¿Ya? Por lo tanto, esa línea podría ser perfectamente más de sesamoide. No, a ver que no lo sea. Por lo tanto,
¿Qué tengo que hacer yo? Lateromedial. Tomar otra vista. Tomar otra vez. ¿Ya? Yo nunca me puedo quedar con lo que veo en una sola radiografía. Porque pueden haber lesiones, pueden haber fracturas que en una vista no se vea. Yo diga, ah, ok, no hay nada. Mentira. Tomo otra y ahí se ve las cosas. Ya, por eso yo tomo estudios radiográficos. Y vamos a ver que hay vistas básicas o mínimas que yo tengo que tomar por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué zona del hueso sería esta? Epífisis, ¿no es cierto? Y ahora sí, específicamente, ¿cómo se llama esta partecita del hueso? Y mira que ni siquiera me metí en que si es medial lateral. Solamente le pregunto cómo se llama esa partecita. ¿Qué tenía el metacarpo, o sea, el metacarpo en la epífisis distal? Bien. Entonces yo podría decir, esta es una fractura condilar del metacarpiano principal. ¿Ya? Así tendríamos que informar la prueba principal. Acuérdense que en la zona de la caída del metacarpo tenemos metacarpo 2, 3 y 4. El 3 es el principal. Por eso yo tengo una válida. Y tenemos los dos metacarpianos rudimentarios, ¿no es cierto? Serían el 2 y el 4. ¿Y este día me dieron la aceleración? Este es el medial, si mal no recuerdo. Cuando veamos todo ahí lo voy a recordar. Porque si se fijan, hay un cóndilo, el sexo aquí no es igual. Pero si ven la imagen, hay un cóndilo que es más conocido que el otro. ¿Se dan cuenta? Sí. Ya, mi memoria de pez, arriba, ¿cuál es cuál? Pero cuando veamos el nudo ahí lo vamos a recordar. Ya. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es fractura simple y fractura en un minuto. ¿Ya? Vista. Lateromedial. Lateromedial. Bien. Ni tan medial, ¿verdad? Es más oblicua, pero dejémoslo en lateromedial. Después ahí, cuando veamos las articulaciones y las vistas particulares, yo les voy a enseñar los tips. ¿Qué hay? Se pueden decir, no, esto es un oblicuo interno, oblicuo externo, lateromedial, etc. ¿Ya? ¿En qué fila del carpo está la fractura? Segundo. En la segunda. ¿Y qué hueso creen que está la fractura? No, el accesorio no. Me dijeron segundo y me hablan de accesorio. Accesorio no. Por lo general, el hueso que más se fractura a nivel de segunda fila del carpo es el tercero. ¿Y por qué es el tercero? Porque es el más grande. ¿Ya? Lo más probable es que no se piensa muy bien, pero es obvio que eso tiene que ser una fractura de tercer hueso carpal. ¿Ya? Sería además una fractura. Dice fractura simple. ¿Por qué? Porque es un solo fragmento. ¿Ya? El sagital. Pero además es una fractura sagital. O fractura en laja, que se le llaman a los huesos del carpo, como fractura así, fractura en laja. ¿Ya? Además, ¿qué otra clasificación tendríamos acá? Desplazada. ¿Qué más? Vía articular. ¿Ya? ¿Cuáles son las articulaciones que están afectadas? Intercarpal. La intercarpal y la Carpo. carpo metacarpiana. Ya. Aquí al lado. Auto. Zona anatómica. Nudo. Ya, podrían decírmelo todo a coro. ¿Ya cuántos nudos hemos visto? Ya. Nudo. Vista. Dorso palmar. Dorso palmar. Ya. No sabemos si es dorso palmar o dorso plantar porque no sé si es manopa. ¿Ya? Pero con que me pongan dorso palmar, yo me ofendo. Y fracturas con minuta. ¿Ya? ¿Qué huesos están fracturados aquí? El metacarpiano.
Porque en la prueba usted, que me ponga fracturas conminutas, ya está bien, pero no tendría dos puntaje. Porque me tendría que decir qué huesos están fracturados. ¿Ah? No tercera falange. No. Falange proximal, Tercero que tercer metacarpiano principal. metacarpiano principal, tercer metacarpiano. ¿No es cierto que si ya esto de acá arriba se fijan igual que un cóndilo? Ya, esta fractura condilar es muy común. Ya. ¿Y qué hueso es este? Ya, pues ahí viene después del metacarpo, que es el humano. Falange metacarpiano que viene después. Falange proximal, el principio primera Primera falange. Primera falange. Ya. Vamos bien. Súper. Sí. Creo que pegó así como enorme, ¿cómo se describiría eso? Como que tengo mucho. Fracciones conminutas del metacarpiano principal o primera falange. Ya. Zona anatómica. Vista. Dorso palmar. Dorso palmar. Bien. Ya, esta dice que es una fractura articular. ¿Dónde está la fractura? La primera falange. La primera falange. La primera. Primera falange, ¿cierto? Sería una fractura sagital. Ya, sería completa o incompleta. Incompleta. Ya. De primera falange. Ah, el accesorio. Vista. Lateromedial. Lateromedial. Bien. En zona anatómica. Metacarpio. No. No. No, porque eso sí. Es el radio. El Radio, ¿cierto? El radio. Ya. Es que- Esta dice que es una fractura no articular. ¿Ya? ¿Por qué es no articular? Está en medio del hueso. Porque está en la diáfisis del hueso. ¿Ya? ¿Sería una fractura simple esta? No, Si sería una fractura simple. con minuto. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es un fragmento de la. Esta sería esta, después vamos a ver de nuevo esta imagen porque esta es la fractura mayor de la fractura en espiral. Porque fíjense cómo van a ver fracturas. ¿Ya? Y además hay una línea, o sea, esta sería en verdad una fractura incógnita. Diértile. Y la de al lado, ¿no es cierto? Que ya la vimos. Zona anatómica, El nudo. zona anatómica de lo que iba a decir. Dale. El nudo. Esta. El Zona anatómica de esta. nudo. Cara, ¿cierto? Vista. Lateromedial. Lateromedial, ¿cierto? ¿Qué hueso era el que estaba fracturado? El tercero, ¿cierto? Y fractura biarticular, porque ¿qué articulaciones estaban afectadas? Intercarpiano. Intercarpiana y Carpo metacarpiano. Ya. Igualmente, había aprendido ya. Ya. Fracturas epifisiales. Zona anatómica. Cara, ¿cierto? ¿Qué vista será esta? ¿Cuál? Esta sería una oblicua, pero ¿cuál? Va así, ¿cierto? Como del frente hacia adentro, Sería. Esta sería una oblicua externa. Externa. ¿Ya? Externa. ¿Por qué es externa? O sea, al ser externa quiere decir que es dorso medial, mano lateral. ¿Ya? ¿Por qué es externa? Porque el hueso accesorio se degrada. Por eso, cuando veamos las vistas, propiamente tal por articulación, que yo voy a ir dando los tips.
para que sepan reconocer qué vista es. ¿Ya? ¿Y cómo sería esto entonces? Esta sería dorso medial, palma lateral. Oblicuo externo, porque el rayo sale por fuera. La oblicua interna, que es la dorso lateral, palma medial, y el rayo sale por dentro, por medial. Por eso es oblicua interna. ¿Ya? ¿Dónde está la fractura? En el radio. ¿Cierto? ¿Pero en qué parte? Con epífisis. Nada que ver. Epífisis. ¿Qué epífisis? ¿Qué? Distal. Distal. Porque la parte de abajo, epífisis distal, ya, ustedes podrían decir, fractura de borde articular de la epífisis distal del radio. Por ejemplo. ¿Ya? Ah, escondida el metacárpio. La segunda imagen. Esta de acá. Bueno, dice que está en la metáfisis. ¿Ya? ¿Qué tipo de fractura sería esta, en verdad? Santo Es Henry. una salterjana. Una salterjana. Porque este es el cartílago. La metáfisis, por lo general, coincide con el cartílago de crecimiento, la parte que se ve abierta, ¿no es cierto? Es lo más joven. La fractura está aquí. ¿Ya? Y esto, ¿no es cierto? Una fractura de ascisiones, ¿no es cierto? Que ya vimos. ¿Qué es eso este? ¿Ya? Fractura en espiral. ¿Qué hueso será? Tibia. Tibia. ¿Qué es esto? Esto, calcáneo. Por lo tanto, ¿qué parte del caballo está? Sí, aquí un prostetito. ¿Ah? Ya, el talón incluye por ahí. Bien, nosotros sería el talón, pero en el caballo, ¿cómo se llama esta zona? Tarso, corva, por mejor. Por eso sé si esta es la corva, o el tarso, esto sería. La tibia. ¿Cómo eso dijimos que era? La tibia. ¿Cierto? Fractura en espiral. Fíjense cómo va la línea. Ya, hacia abajo. ¿Sería desplazada o no desplazada? Desplazada, ¿cierto? Porque igual se pierde ya el eje del hueso. ¿Sería un animal joven o adulto? Joven. Porque Arriba, en la tibia, en la parte crecimiento, línea de crecimiento. crecimiento. ¿Ya? Bueno, esto que ya vimos, ¿no es cierto? La fractura sagital. ¿Ya? ¿De qué hueso? ¿Era completa o incompleta? Primera falange. Incompleta, ¿cierto? Y esta, dijimos que es una fractura del hueso. Tracaño, principal. Transversal, ¿completa o incompleta? Incompleta. Y aquí tenemos las fracturas de tipo salterjana. ¿De qué fue esta imagen? Y no puse radiografía porque encontré que esto era mucho más viral. Una cosa. Tenemos 5 tipos de fracturas salterjanas. La primera es la que va por una placa de crecimiento. Que dice, ay, no puedo, no siento mi epífisis. ¿Por qué? Porque va separada. ¿Ya? Después tenemos la tipo 2, que es la que atraviesa la placa de crecimiento y la metástasis. Y acá te dicen, están viendo al tipo o al tipo de fractura más común. ¿Ya? La tipo 2.
Después tenemos la tipo 3, que es placa de crecimiento y epífisis, hacia abajo. La tipo 4 es a través de los tres elementos, epífisis, placa de crecimiento y metástasis. ¿Ya? Y tenemos la tipo 5 que es por crash, aplastamiento. En el fondo se aplasta la placa de crecimiento. Típico cachorro que cayó así. Fractura. Es una chaqueta. Esa tipo de Hasta que cierra. Hasta que cierre. ¿En caballo? No, un caballo a los 2 años ya tiene como cerrado. Sí, a ver, los caballos de carrera, que es lo mismo que pasa en los perros. ¿Hasta qué caballo digo, ok, este caballo ya alcanzó su altura? 3 años. Altura. Porque una cosa es crecer la altura y otra cosa es crecer, por ejemplo, el desarrollo muscular. ¿Ya? Un perro te dice que entre los 6 y los 8 meses ya no crece más. ¿Ya? Ya llegamos a otra altura. ¿Pero qué le falta a ese perro? Desarrollo muscular. ¿Ya? En el caballo es lo mismo. Un caballo de carrera al año y medio, 2 años, ya tiene su altura. Lo que le falta es como ustedes, niñas. Porque nosotros es diferente. ¿Hasta cuándo crecen ustedes, Mauro? No. Ese es el evento que ustedes acá. Creo que son como por raja 2 años de crecimiento después de que llega la regla. O sea, si te llevan a las 8, sí. Te estancaste. Nosotros, como niños, podemos desarrollarnos y crecer, pero hasta los 20. Todavía estoy a tiempo ya. Sí, después se queda más. Ahí está, eso Y quería. aquí seguiríamos entonces, ¿no es cierto? El esquema más serio. ¿Cómo serían las artejas? ¿Cuál dijimos que era la tipo 1? Placa de crecimiento. Tipo 2, metafísis y placa. Tipo 3, epífisis y placa. Tipo 4, Todo. bien. Y 5, Aplastamiento de la metástasis. ahora está bien. ¿Y qué es lo que se aplasta? La metástasis. Porque si te fijas la diferencia entre la 1 y la 2, o sea, entre la 1 y la 5, perdón, es que en la 1, ¿qué va a pasar? Se va a separar. En la 5 no, se juntan. ¿Cuál? No, porque tú deberías ver la placa de crecimiento visual, van a desaparecer. Por eso aquí, donde no se ve, es donde está la fractura. ¿Quedó claro fractura? Sí. Bien. Bien. Brillante. Auxilia. La 4 es epífisis, metástasis y predicción. Sí. Ya, vamos ahora entonces con la enfermedad degenerativa articular, que es lo que en medicina, ¿no es cierto?, hablamos como hernia, ¿ya? O también llamada artrosis. ¿Ya? ¿Por qué no es artritis? Y si es artrosis, porque ya es un proceso degenerativo. Por eso no se habla de artritis, sino de artrosis. ¿Ya? Dice, es la causa más común de claudicación o cojera en cabello. Dice, es un ciclo degenerativo que se inicia como consecuencia de la inestabilidad y con lesiones en las articulaciones. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir acá? Lo dice ahí, las células inflamatorias van a estar, ¿no es cierto?, dentro de la membrana. Si yo recuerdo, ¿no es cierto?, una articulación tiene una membrana. Recuerdo que hay vellosidades también, ¿no es cierto?, en esa membrana,
¿Y qué otra cosa hay? Líquido. ¿Ya? ¿Para qué sirve ese líquido? Más que para amortiguar, como que para que haya roces. ¿Ya? Entonces, estas células inflamatorias van a aumentar la presión hidrostática dentro de la articulación. ¿Ya? Porque como parte de un proceso inflamatorio ya mi fisiopatológico. ¿Quién hizo fisiopata conmigo? Aparte de ti. ¿Nadie más? No. Ya. Salió premiado de historia. Salió premiado de historia. ¿Qué pasa cuando hay un proceso inflamatorio en el cuerpo? ¿Qué se produce? La función. ¿Qué más? Ay, yo creo que me importa. Dolor. Dijimos calor, dolor, pérdida de la función, tumor. ¿Qué me producía el tumor en el proceso inflamatorio? Aumento de volumen. El aumento de volumen. ¿Por qué? Se ve activan todo la cadena de. Interleuquinas. Claro, sí, todo. Ya, pues, si todas las citoquinas, todas esas porquerías van a generar todos estos 5 signos de la inflamación. Efecto del exudado. Pero el tumor que genera un aumento de volumen. ¿Por qué se genera ese aumento de volumen? Edema. Ya. ¿Y ese edema qué es? Líquido. Exudado y inflamatorio. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, eso es lo que me genera ese aumento de presión. Porque va a haber igual mayor líquido sinovial. El problema es que ese líquido sinovial no es normal, alterado. No necesita. Entonces, como tenemos más líquido, eso me genera la distensión de la cápsula y eso me lleva a producir el dolor. ¿Ya? Además, dice, hay liberación de enzimas catabólicas que van a degradar el ácido hialurónico y el cartílago ártico. ¿Ya? Y ahí ya empezamos, sobre todo cuando ya hay daño a nivel de cartílago, es que ya tenemos algo crónico o degenerativo. ¿Ya? Dice, el dolor acentúa la actividad o liberación, ¿no es cierto?, de mediadores químicos de la inflamación, por lo tanto, seguimos, ¿no es cierto?, en un círculo vicioso constante. Por lo tanto, más daño, más lesión al cartílago, más degeneración presente y después ese caballo no sirve. Vale. ¿Ya? Cambios radiográficos que indican degeneración articular. ¿Ya? Primero es el osteofito. El osteofito dice que es una neoformación ósea en forma de pico, pero que no es lo mismo que los picos del oro, que está localizada en las superficies periarticulares. ¿Ya? Después tenemos en general, los osteofitos se observan en los bordes articulares. Ahí nos vamos a ver. ¿Ya? Los entesofitos es una neoformación ósea producida en la inserción de tejidos grandes, ya sea en el tendón, ligamento o en la cápsula sinovial al hueso. O sea, lo voy a ver en la articulación, pero no lo voy a ver aquí. O sea, aquí. ¿Ya? Aquí le di un osteofito. Quizás aquí voy a ver el entesofitos. Porque aquí es donde está la inserción de la cápsula. ¿Ya? Después, el esclerosis del hueso subcontrario. Es un incremento en la opacidad del hueso, resultado de la adaptación del hueso subcondral a la carga. Cuando nosotros hablamos de esclerosis, o sea, que hay aumento de la opacidad, ¿cómo se va a ver ese hueso? Más blanco. Más blanco.
Después tenemos la pérdida del patrón trabecular del hueso, que eso es más peludo de ver y se ve principalmente, ¿verdad?, en la distal. Tenemos también la lisis del hueso subcondral, que dice que son zonas radiolúcidas en el hueso subcondral. O sea, ¿cómo se van a ver? Más oscura, ¿cierto? O sea, en negro. Dice, se genera una necrosis por presión, ya sea por traumatismo sobre el hueso o por la presión causada por ese líquido sinovial que está, ¿no es cierto?, en exceso. ¿Ya? Tenemos también la disminución del espacio articular. ¿Ya? Esto puede que sea un poco más difícil de verlo así como de buenas a primeras. Hay que tener el ojo un poquito más entrenado. ¿Y cómo yo entreno el ojo para esto? Viendo la radiografía. Esto es lo que tienen que hacer para estudiar. Ver radiografías. No estudiarse la materia. Ver radiografías. ¿Ya? Siempre digo lo mismo, nunca me hacen caso y me pago el foco. Y él sí, ya, los 70 años más peludo. Es muy probable que la primera prueba le vaya por forro. A ver, yo soy súper honesto. Caballos es difícil, es como lo que pasaba en medicina. Ay, ¿les fue mejor en vaca o no? Sí. Sí, todos salvan mayor con vaca. Sí, así es. Así es, pero porque el caballo es difícil. O sea, ¿qué juega de difícil para la vaca? Tienen que saber anatomía. ¿Saben anatomía? Ya. ¿La vaca se maneja la anatomía? No. Es porque las medicinas que se hacen en distintas especies es difícil. En el caballo sí se hace medicina, pero en la vaca no se haga. Pero en la vaca son sin manejo preventivo y es sin manejo de fallo. No es como tan individual. Y si una vaca se fractura, no la hay que notar. La hay que mandar a la madera, además. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia. Dice, disminución del espacio articular, dice debido a la degeneración y pérdida del espacio en áreas de carga. Podemos tener también distensión de la cápsula distal. La radiografía distal, sobre todo cuando está muy inflamada, hace que la cápsula se vea. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo ver si eso está algo más grueso o más inflamado. ¿Ya? Puedo también ver inflamación de los tejidos blandos. Pero insisto, eso se ve más con la digital más que con la análoga. Y también puedo ver remodelación ósea. Se reemplazar el hueso dañado por hueso sano. ¿Ya? Vista radiográfica. Lateromedia. ¿De qué zona? Ahora sí. Tercera sala. Esta sería tercera sala. ¿Qué hueso es este? Navicular. Este. Segunda. Este cachito de aquí. Primera. ¿Ya? ¿Qué ven de raro en esa imagen? ¿Qué se ve extraño? Ya, en la segunda. Se ve como raro o devastado, como dice el doctor. ¿En qué parte? No lo sabe. En la cara dorsal, bien. En la cara dorsal de la segunda fase. ¿Qué dice la descripción? Vista lateral del líquido derecho de un caballo de 15 años. Se observa neoformación ósea periarticular. ¿Ya? De hecho, fíjense, esto se ve aquí muy blanquito y más grandecito porque ahí está inflamado. ¿Ya? Periarticular en el aspecto dorso-distal, porque es dorso y distal porque está aquí abajito, ¿ya?, de la segunda parte. Además, dice, se ve un pequeño osteofito en el aspecto dorso proximal de la segunda falange. ¿Ven ese como triangulito que se ve ahí? Está el dúo de imaginación. Eso no debería ser así.
debería ser más lisito, ¿ya? O más redondito. Como parece esa punta, sería un osteófito, ¿ya? Y en el borde, y aquí tenemos bordes articulares, en el borde dorso proximal. Dorso porque estamos haciendo adelante y proximal porque es el de atrás. Se observa un agrietamiento de la piel proximal a la pared del casco, que es lo que yo les decía que era esto que se veía acá. Indicativo de una posible distensión sinovial de la articulación interfalangial. También se observa una pequeña inclinación del margen ciliar con respecto al suelo. Por acá, porque esto debería estar un poquito más inclinado. ¿Ya? Previamente a la realización de esta radiografía se realizó una inyección con contraste a la columna navicular, que es lo que sería acá. Nótese la presencia de material radiopaco, palmar al hueso navicular. Así como la presencia de gas proximal y palmar al hueso navicular, que es lo que se lee negrito aquí. ¿Se fijan? Aquí, negrito. Y acá lo radiopaco. ¿Claro? Rígido. Ya, ¿qué pasó? ¿Quién no le dijo claro? ¿Sí? Profe, ¿eso es una buena radiografía? ¿Sí? Sí. Al decir gas, porque es aire. Ya. Solo la columna. Segunda, tercera falange, ¿Cierto? O tercera falange. tercera falange. De hecho, el mismo caballo, mismo problema, porque fíjense que aquí se ve la neoformación, o sea, el mismo problema, pero lo cierto es otra vista, por estos tipos de dice, vista dorsolateral, para medial, o sea, igual inversa. Del mismo día. Se observa neoformación ósea en el aspecto dorsomedial de la Pequeño cuerpo ingresado. y un pequeño cuerpo mineralizado redondo en el aspecto palmar lateral de la segunda falange. Está difícil. ¿Es el navicular? Sí, es hueso navicular. No, no son estos que No. son el Lollipop. Eso. Y se suena la dilución de gran tamaño en el borde distal del hueso navicular. De los canales vasculares. Y ese signo se llama, o se le dice, lollipop. Y eso es indicativo de síndrome. Sí, lo mismo que dice. Lollipops. ¿Saben un lollipop? ¿Lo pueden hacer? Ahí, esos brillitos de ahí, que parecen brillitos negros. Esta es otra lista. Esa lista anterior, esa dice también. Dorso proximal. Dorso proximal. ¿Dónde yo estoy poniendo el escritorio? ¿Por dónde entra el rayo? Dorso proximal. O sea, por adelante. Y de arriba. Y por arriba. Ahí estoy tomando la radiografía con no así. Pálmaro. No así. Ya. Y pálmaro dental. Por atrás. Y así. Pero ¿Ya? La vista que sigue es pálmaro proximal, pálmaro distal. O sea, ¿por dónde estoy tomando la radiografía? Desde atrás. No. desde atrás. Pálmaro proximal. Exacto. Y desde atrás arriba hacia atrás abajo. Por eso se ve el hueso navicular acá. La radiografía no es muy buena. No, ¿cómo se puede Pero hacer? aquí tenemos el hueso navicular. Y esto de acá sería como la parte de atrás de la tercera falange, como las alitas. Dice, se observan tres zonas radiolúcidas que se extienden desde la corteza o del córtex palmar
hasta el córtex dorsal. ¿Ya? 3. Si en la zona medial, ¿verdad?, se observa una falta de distinción entre el córtex y la médula, aquí. ¿Ya? Estos cambios son consistentes con patologías severas del hueso navicular, o sea, síndrome navicular. ¿Qué habría acá? ¿Qué se ve? Que se ve que se ve la primera y la segunda. Ya. Primera, segunda y tercera. ¿Qué rara cosa rara? Hay una formación en la parte exterior de la segunda planta. La puntita. Osteocito. 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 ¿Cuál? Osteocito. Vista lateromedial de la articulación interfalangiana o interfalangiana proximal izquierda de un caballo de 12 años. Se ve la formación de un osteofito en el aspecto de dorso proximal de la segunda falange. ¿Ya? Y además dice hay una ligera neoformación ósea en el aspecto dorso distal y páramo distal de la segunda falange. Oh. Aquí hay neoformación ósea del tono. Sí. ¿Qué hueso es? Primera Primera falange. falange. Segunda falange y entonces, ¿dónde vemos la neoformación? Entre primera y segunda. Segunda. Ya, dorso. Podemos decir en el aspecto Dos. dorso, ¿No? dorso distal de primera falange y Dorso proximal. dorso proximal de segunda falange. ¿Ya? Además, hay disminución del espacio articular, fíjense. Se pierde, no se ve igual que acá abajo o igual que acá. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos pérdida del espacio articular y también se ve neoformación ósea acá atrás. Vista lateromedial de la articulación interfalangiana próxima a la izquierda de un caballo de 15 años de edad que muestra degeneración articular severa en dicha articulación. Se observa neoformación ósea Articular que se extiende. perpendicular que se extiende desde el extensión dorsal y distal de la primera falange hasta prácticamente toda la superficie dorsal de la segunda falange. También se observa neoformación ósea en el aspecto palmar de la primera falange. ¿Ya? Ya, ¿Qué? ¿Qué cómo? Recreo. Ah. sí,